Bien, grabando. Entonces, vamos a ver qué es esto de la TIR modificada. Yo les dije recién que en realidad lo que estoy planteando en la ecuación de arriba es, por un lado, el valor actual de los costos. Y por otro, lo que está en el segundo miembro de la ecuación es el valor actual de los beneficios. Pero fíjense que en estos beneficios en realidad hay flujos positivos y hay flujos negativos. Entonces, lo que trata de hacer acá es la reinversión de cada uno de los flujos positivos, lo hace una tasa K para flujos positivos. Y la reinversión de estos flujos negativos lo hace una tasa KD, que es una tasa para financiar flujos negativos. De deuda podría ser, tasa de costo de deuda, por eso se llama KD. ¿Qué estoy haciendo yo con cada uno de los flujos positivos? Por ejemplo, ahí arriba en el numerador, en el primer sumando. Supongamos que J es igual a 1. Estaríamos ahí. Este sería el flujo 1. Lo que estoy haciendo con esta expresión es llevando el flujo positivo hasta el momento n. Todos los flujos positivos los voy a llevar hasta el momento n. Y si hubiera un flujo negativo, todo esto lo hago con la tasa K. La tasa K. Y si hubiera, supongamos por acá, un flujo negativo, lo voy a llevar, pero con otra tasa. Con la tasa KD. Esto es una capitalización. El primer flujo sería por n-1, el segundo flujo por n-2. Supongamos que acá el flujo fuera el cuarto, se capitalizaría con la tasa KD por n elevado a la n-4. Fíjese entonces que en el numerador es el valor final de los flujos de fondo. ¿Cómo hago para relacionar este valor final? Lo paso en limpio acá. El valor final, es decir, están todos los flujos reinvertidos. El 1 está reinvertido de ahí a ahí, el 2 está reinvertido de ahí a ahí, el 3 está reinvertido de ahí a ahí. Dependiendo del signo, dependiendo del flujo, es qué tasa voy a usar. Ahora, lo que hago es, dijimos que el valor actual de los costos está calculado acá, pero el valor final, el de los beneficios, está calculado como un valor final en la parte del numerador. Entonces lo que tengo que hacer es actualizarlo, y eso es lo que hago con el denominador. Actualizo todos los flujos, el valor final de los flujos, los actualizo hasta el momento cero. ¿Por cuánto? Por n periodo. Esa tasa es la TIR modificada. ¿Se entiende? Si yo luego despejo la TIR modificada de esta expresión, ¿qué voy a tener? El numerador dividido flujo de fondos elevado a la 1 sobre n menos 1. Y esa es la forma de calcular la TIR modificada. Lo que más me interesa, esto lo hace una función de Excel, no me interesa esto como expresión matemática, pero sí me interesa que veamos qué es lo que está pasando en el numerador, cómo se está tomando la reinversión de los fondos. Es decir, el flujo 1 es el flujo que me produce el proyecto en el momento 1. Si yo lo reinvirtiera, si en vez de K acá, que yo tuviera la TIR, y en vez de K2 yo tuviera la TIR, esta sería TIR, y no sería TIR-M. Sí, man, llegó mil mail. Recién los vi. De un ratito te voy a pedir si nos puedes prestar la compu un rato. Entonces, si yo reinvierto, esto es la crítica que se le hace a la TIR,
que la reinversión de cada uno de los flujos como valor final se hace a la misma TIR y no a una tasa diferente. ¿Se ve? Entonces, con la TIR modificada, ¿cómo les parece que va a ser la TIR? La TIR modificada en general es menor que la TIR. Por esta cuestión generalmente la reinversión de los flujos se hace a una tasa que es menor que la TIR. Entonces, la TIR modificada tiene que ser más chica. ¿Está entendido? ¿O volvemos a explicarlo? Casi. Casi, no No, es en esto de los, Está entrando. en esto de los flujos negativos, sí. ¿hay una diferencia entre un flujo de beneficio negativo y un costo? No. O sea, Vos acordate que el beneficio, el flujo, siempre los sumandos van a ser más grandes que los minuendos, digamos. Es decir, que los sustraendos. Es decir, el neto de esto siempre va a ser positivo. Por eso es un flujo de beneficio. Pero lo que dice acá es que no pueden ir a la misma tasa. ¿Sí? Si yo tengo un flujo FF3 y es negativo, o sea, yo lo que tendría que hacer es separar los componentes. Siempre el flujo va a ser positivo, porque es un beneficio. Pero debería separar lo que es positivo de lo que es negativo. Eso es lo que me está diciendo acá. Y, o sea, ese flujo negativo sería en el caso si yo hiciera, no sé, alguna inversión en ese periodo 3, digamos. Sí, o que la inversión, que los beneficios no te alcanzaran para Claro, o que los costos sean mayores, no sé, por una Claro. cuestión estacional, digamos. Sí. Sí, pero también Bien. esto es válido, digamos. Por más que todos los flujos, suponete que esto no hubiera, que no existiera. Vamos a ir a algo más sencillo. Porque supongamos que no hubiera flujos negativos. Vamos al otro extremo. Bien. Esta parte no existe. Porque esto me parece que los confunde. Y esto es así, ¿por qué? Porque en esta fórmula lo que se hace es tratar de discriminar los flujos positivos de los negativos. Pero ustedes me podrían decir perfectamente, bueno, pero si ahí tenés los beneficios son siempre positivos. Bien. Lo que pasa es que si empezás a hacer el análisis, lo que deberías decir es, mirá, usá los flujos positivos por un lado, reinvertirlos con una tasa diferente a los flujos negativos. El neto te va a dar lo mismo, pero considerarlo separadamente. Pero supongamos que no hay flujo negativo. Supongamos que hay un solo flujo negativo, que es en cero, y los demás son todos positivos. O sea, esto no existe. Sí. La reinversión de esos flujos positivos a la TIR es lo que se critica. Sí, por supuesto, está bien. Claro, Sí, sí. o sea, sigue siendo válido aunque no existan flujos negativos, porque esta reinversión, cuando es la TIR, es a la misma TIR. Y yo podría decir, no, mira, no lo Claro. reinviertas a la TIR, reinvertirlo a una tasa que es un poco menor. ¿Por qué? Porque esa tasa es muy exagerada. Y yo sé que mi proyecto en general de mi empresa, o que yo voy a reinvertir a proyectos que por cómo viene la cosa, mi rentabilidad, mi tasa de reinversión se está cayendo. Entonces yo quiero que esa TIR sea más representativa de lo que me va a pasar. Entonces los flujos positivos, por más que no existan los negativos, los voy a reinvertir a una tasa menor. Entonces esta tasa va a ser un poco más real, no va a ser tan exagerada. Exacto. es hacerse cargo un poco de la crítica de que todos los Claro. flujos se reinvierten a la misma tasa Claro, tal cual. de TIR. Claro, es como para tratar de suavizar esa crítica, este cálculo. Todo es tan relativo en general, ¿no?
yo no sé si, yo no he visto uso de TIR modificada, o sea, en forma teórica sé que se saca y todo, pero no he visto uso de TIR modificada, por lo menos en lo que yo he visto. Ok, sí entiendo. Pero es importante como herramienta, ¿sí? Como herramienta sí es interesante. Bueno, si quisiera que finalicemos con digamos, vamos a mirar un poquito de costo de capital, pero muy abuelo de pájaro. Acá está explicado de nuevo el KPM, pero vamos a ir directamente. Acá está. Bueno, nosotros vimos, hablamos mucho del costo de oportunidad, de la tasa, de cómo se calcula, hablamos de KPM. Sigue grabando esto, ¿no? Sí. Vamos a ahondar un poquito en la determinación del costo de capital de la compañía. ¿Qué es el costo de capital de la compañía? Bueno, fijémonos que básicamente es un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando invertimos en un proyecto dejamos de invertir en otros, que generalmente tienen riesgos y rendimientos comparables. Entonces, lo que ocurre es que, de alguna manera, este costo de capital es o tiene que ser un costo de oportunidad. Podemos hablar de varios niveles. Podemos hablar del costo de capital de la firma o el de un proyecto en específico. Solo el del costo de capital del proyecto solo refleja el riesgo de ese proyecto. En cambio, en el de la firma están todos los proyectos involucrados. Por eso hablamos del riesgo promedio de la firma, no del riesgo específico de un proyecto. Y esto ya hemos hablado de cómo determinar de alguna manera a través del beta, en el caso de empresas que cotizan con mercados desarrollados, cómo se determinaba, cómo influía el riesgo de la firma en la determinación del R sub I. Obviamente este costo de capital de la firma sirve como punto de partida. Luego deberemos ver qué cosas hacemos para ajustar ese costo de capital de la firma, ¿sí? Eso es un poquito lo que vimos. Vamos a volver un poquito. Enseguida vamos a ver, volvemos al weighted average cost of capital. A ver, lo vamos a introducir ahora. Un concepto muy importante es el de que nosotros tenemos en la firma la posibilidad, digamos, de financiar el lado izquierdo del balance, esto lo he hecho 1000 veces ya, o con costo o con un capital que sea todo nuestro, o que yo pida prestado una parte. El capital todo nuestro se lo suele llamar como patrimonio neto. Y el capital que pido a terceros se lo suele denominar como deuda. Este patrimonio en inglés se le llama equity, que es típicamente la E que se utiliza para determinar el patrimonio. ¿El patrimonio qué incluye? Incluye el valor nominal, digamos, el inicial, más las ganancias que se han reservado, digamos así, las ganancias que se han retenido. ¿Qué son las ganancias que se han retenido? Son las ganancias que no se han distribuido a través de los dividendos.
Y por otro lado, decía yo, tenemos la deuda. Para determinar cuánto cuesta esto, lo que se suele hacer es lo que se llama un costo promedio ponderado de capital, ponderado en función de la importancia que tiene el equity o patrimonio neto y la deuda. Entonces, ¿qué se hace? Al total, el total sería la suma de la parte derecha del balance. Esto en realidad no es la parte derecha del balance porque lo que se toma acá es cuánto vale la deuda en el mercado, no en el balance, ¿sí? Pero es para que hagan una relación entre lo que estoy considerando y su correlato con el balance. Lo que hacemos acá es determinar qué porcentaje de equity representa con respecto al total de la financiación, multiplicado por el costo del capital propio. Y lo mismo hacemos con respecto al costo del capital de terceros. Acá hay un factor que lo que hace es restarle el efecto que tiene el impuesto a las ganancias sobre la tasa del endeudamiento. Porque ¿qué ocurre? Cuando uno se endeuda, el interés que paga por la deuda es deducible. El interés ese es deducible en ganancia, ¿cierto? Entonces, eso hace que el costo de la deuda sea un poquito menor, en la proporción en que esa tasa de impuestos me permite a mí deducir de ganancias cierto importe. Y eso hace que entonces mi tasa de deuda sea un poco más chica. ¿Por qué? Porque estoy pagando menos impuestos por el hecho de estar endeudado. Cosa que no ocurre, obviamente, con el capital propio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora... Perdón, pero sí. una cosa, el KE, que es el costo del capital propio, y el KD deben tener una diferencia de tasa, porque no es lo mismo deber que lo que podría obtener si lo pongo en un plazo fijo. Sí, olvídate lo ¿No compensa con eso que es deducible? No, olvídate de lo del plazo fijo, porque acá ahora vamos a ver cómo se determina el KD y cómo se determina el KE. ¿Sí? Porque siempre es un error común que pensar que la tasa de costo alternativo es la de plazo fijo. A nivel de una empresa, esa no es la tasa de costo alternativo. La tasa de costo alternativo implica otras cosas. Pero está bien lo que me decís, hay una diferencia, seguro hay una diferencia. Es decir, entre la tasa, digamos, a la que puedo invertir y a la que me puedo endeudar. Eso es lo que me estás diciendo, Paula. Sí, exacto, que una tasa debe ser más obvio, alta, la de endeudamiento debe ser más alta que la E. Ahí, mira, veamos ahora cómo se calcula cada una. O sea, vamos a ver cómo se calcula la deuda después de impuestos y vamos a ver cómo se calcula el costo capital propio. Vamos a sobrevolar esos conceptos para que los tengan para mañana. En el caso del costo de la deuda, el KD, le señalo primero que se calcula después de impuestos, es decir, esta es la tasa de impuesto a las ganancias y resta en ese porcentaje al porcentaje del costo de la deuda. Lo importante acá es que es el costo de la nueva deuda, es decir, se toma como K no un promedio de las deudas que yo ya tengo en stock, sino que cada vez que me voy a endeudar tengo que volverla a calcular. Es un costo marginal de la nueva deuda. Es cuánto me cuesta a mí agregar un peso de deuda a mi estructura de capital. Y se tiene en cuenta el valor de mercado. Hay otra cosa importante a tener en cuenta, que es cómo afecta los costos en los que yo incurro para calcular la deuda.
Por ejemplo, cuando uno va a hacer estamos en una sociedad anónima y vamos a emitir obligaciones negociables. Ay, perdón. Y decía, estamos incurriendo en una serie de costos. Vamos a emitir ON. Vamos a emitir ON, ¿sí? Si yo voy a emitir ON, tengo que pagar publicidad, tengo que pagar aranceles a la bolsa, tengo que pagar un montón de honorarios. Todos estos costos deben ser incluidos en la tasa. ¿Y eso cómo se hace? ¿Nosotros aprendimos a hacer eso o no? ¿Se acuerdan el casito de sistema de amortización? De amortización, que uno tenía un Claro. costo fijo del 3%, otro del Claro, 1%, bueno. otro... Bueno, es eso, yo lo hice justamente pensando en este tema. Cuando tengamos costos relacionados con la deuda, los tengo que considerar en esta tasa. ¿Sí? Los tengo que considerar en la tasa. Entonces, cuando yo saque la tasa va a ser algo parecido a lo que yo llamé costo financiero total. En ese caso era de un préstamo. Bueno, tengo que sacar cuánto me cuesta endeudarme, teniendo en cuenta los costos de suscripción, los costos por honorario, la publicidad, lo que le tengo que pagar al que coloca la deuda, etc. Todo eso es parte del costo. Es parte del costo, se toman solamente las deudas nuevas, no se tienen en cuenta las deudas anteriores, obviamente. Y si a mí me cuesta menos o más de volverme a endeudar, tengo que sacar el costo para cada deuda. ¿Qué pasa con el costo de capital propio? En el caso del capital propio, también es marginal, es el costo de tener una unidad más de capital propio. Y hay dos fuentes, es decir, yo puedo hablar de capital propio, pero el capital propio puede ser externo. ¿Qué sería el capital propio externo? Nuevas acciones. Estoy haciendo una nueva emisión. Pero no, el único costo del capital, no es el único costo del capital propio, o de la equity. También tiene un costo, el costo capital interno, que es el que se genera a través de las utilidades retenidas. Yo recién les dije que el equity o patrimonio neto básicamente se divide en dos. Uno que es el capital, digamos, de la capital social, y otro es las utilidades retenidas. En Argentina se llamaba resultados no asignados, no sé si se sigue llamando igual. Que son las utilidades que ya sea además de reservas legales o facultativas, todas las utilidades que han sobrado y que no han sido distribuidas a través del pago de dividendos. Bueno, este costo de capital retenido, digamos así, no es tan fácil de calcular. El externo, el de nuevas acciones, vamos a ver que es un poco más, hay más modelos para hacer. Pero el de las utilidades retenidas no es tan fácil de determinar. ¿Me siguen hasta ahora, sí? Sí. Las utilidades me dan lugar a... Primero vamos a tener que pagar todo lo que tenga que ver con pago de intereses. Es decir, el pago a terceros por financiaciones. Luego vamos a pagar los dividendos. Generalmente hay dos clases de dividendos en las empresas. Una que es dividendos preferidos. Los dividendos preferidos son similares, me estoy por quedar sin tiempo, son similares al pago de deuda. Nada más que es el pago
a ciertos accionistas que se llaman preferidos. Es decir, todos los años, tenga utilidades o no, a esos accionistas hay que pagarles una renta. O sea que por eso son similares al pago de intereses de deuda. Lo que pasa es que estos poseedores son accionistas, son dueños de la empresa. Pero hay una diferencia entonces importante entre lo que es un dividendo preferido y lo que es un dividendo en efectivo. El dividendo en efectivo generalmente es por los accionistas ordinarios, con acciones comunes, no con acciones preferidas. Este lo decide la asamblea, el pago de dividendo efectivo lo decide la asamblea y obviamente va a existir siempre y cuando haya ¿qué? Ganancias. Claro, si no hay ganancias, no hay dividendo. ¿Mm? Y de todas estas utilidades, una vez que pagué los acreedores, una vez que pagué los preferidos, y una vez que si hubo ganancias le pago a los accionistas, me quedan algunas ganancias retenidas para reinvertir en nuevos proyectos. Ese costo interno es el que es difícil de estimar, porque es el costo de oportunidad de los accionistas. O sea, ¿cuánto cuesta retener esta ganancia? No es que no cueste nada, por lo menos lo tengo que remunerar teniendo en cuenta qué costo hubieran tenido los accionistas si hubieran reinvertido por su cuenta las ganancias en negocios similares, cosa que no es fácil de determinar para nada. ¿Qué pasa con el costo de emitir nuevas acciones? Bueno, recordémonos que el costo de emitir nuevas acciones está dado por una tasa tal que actualizando los dividendos me dé el valor de las acciones hoy. Y fíjense que acá dice desde J igual 1 hasta infinito. ¿Eso cómo se llamaban rentas? Que lo vimos. Esta era una renta de tipo... Perpetua. Eso, renta perpetua. Este concepto lo van a analizar mucho mañana. Es decir, que la tasa que hace que en forma perpetua yo distribuya cierto dividendo en forma anual y de esa forma esa tasa me dé el E, podría decir que es el costo de ese costo que estaba buscando. De emitir acciones. Bueno, se me está por acabar la sesión. Ah, no, me quedan 6 minutos. No, todavía me quedan 6 minutos. Capaz que en 6 minutos terminamos. Vamos a ver si puedo terminar en 6 minutos. O sea que recapitulando un poco, $13. el costo podría calcularse en función de los dividendos y haciendo de cuenta que estos dividendos se van a repartir en forma eterna, digamos así, o perpetua. Esa sería una forma sencilla o rápida de sacarlo. Nosotros nos tenemos que acordar que la renta perpetua en general lo que hace es tener en cuenta si yo tengo el dividendo dividido a la tasa y el precio de la acción, es relativamente fácil sacarlo, ¿sí?
recuerden, lo pongo en términos de como lo habíamos visto. Si yo tomo el límite para J, en este caso, que tiende a infinito, si tomo límite a esta expresión, me queda esta expresión. Simplemente es el dividendo dividido la tasa. Siempre la perpetuidad es el flujo dividida la tasa. Entonces, si al flujo de fondos lo divido por la tasa, y eso me da igual al precio de ese bien hoy, la tasa la puedo obtener dividiendo el flujo por el precio. Y esa sería la tasa. Y de esa forma rápidamente puedo determinar el costo de capital de las acciones. Profesor, eso es como cuando el precio de un bono, digamos, cuando el mercado le exige el precio. Claro, lo que pasa es que en el bono no tenés la perpetuidad. Ya, En el bono, en cambio en la acción vos podés decir que se puede considerar que la empresa va a existir para siempre, o por lo menos va a existir por un periodo largo de tiempo. Perfecto. El otro sistema para calcular el costo de las acciones comunes, que tiene que ver con el costo de capital propio, digamos así, uno es entonces el sistema, el Discount Cash Flow, o DCF. No lo hemos visto en forma específica, pero vimos la renta perpetua, entonces es la aplicación de la renta perpetua. Ya vamos a ver que hay otro caso que no es siempre igual el crecimiento de la renta perpetua. Lo que tenemos que hacer en este caso, para estimar el costo de las acciones comunes, y que está relacionado con el costo de capital propio, estimar una tasa libre de riesgo, calcular el beta, ya vimos lo que era el beta, estimar matemáticamente los rendimientos del mercado y aplicar la fórmula. Esto no es ni más ni menos que la fórmula de la SML, ¿se acuerdan? Esta es la SML que vimos hace un rato, esta mañana. Yo acá le había puesto R sub I. Bueno, ahora quiero determinar la tasa, en donde digo, la tasa libre de riesgo más el beta de mi negocio, por la rentabilidad del mercado, menos la tasa libre de riesgo. Esa era la SML, ni más ni menos. O sea que con eso puedo llegar a determinar el costo de capital propio. Esta es una forma de hacerlo. A eso, al costo de capital propio, si no tengo más, no tengo acciones preferidas ni otras cuestiones, le sumo el costo de la deuda y lo pondero y ahí pasaba al WACC. Esto lo van a repasar todo mañana, pero aunque sea quería que básicamente tengamos un acercamiento a estos conceptos. Otra posibilidad de evaluar el costo de las acciones comunes o costo de capital propio es utilizar lo que se llama el método de los descuentos de dividendos, que es lo que recién les puse acá. Si no se distribuyen dividendos, digamos, no, esto es si se distribuyen dividendos, no si no se distribuyen, si se distribuyen. Está mal acá. Este es un dividendo, justamente. Si no hay distribución de dividendos, no se puede sacar. Esto proviene de la renta perpetua. Nosotros lo habíamos visto así. El valor actual de una renta perpetua es igual a la cuota dividida la tasa. Creo que lo habíamos visto así. Bueno, esta expresión es la misma, es decir, este es el precio del equity en el mercado, este es el dividendo que se produce, esto en forma como de renta perpetua, es decir, siempre, dividido la tasa. Para sacar la tasa, dividido el dividendo